el reencuentro que nadie esperaba. Lágrimas, silencios y una confesión que paralizó a sus fans. Durante más de 15 años, el nombre de Jackie Guerrido y Don Omar estuvo asociado a una de las historias de amor más intensas, mediáticas y dolorosas del espectáculo latino. Lo que comenzó como una relación llena de pasión, éxito y admiración mutua, terminó convirtiéndose en un recuerdo lleno de heridas, rumores y largos años de silencio. Nadie imaginó que, después de tanto tiempo separados, ambos volverían a aparecer juntos, y mucho menos que lo harían para confirmar que habían decidido darse una nueva oportunidad. La noticia cayó como una bomba en el mundo del entretenimiento. «Sí, hemos vuelto», habría dicho Don Omar con una sonrisa nerviosa y los ojos visiblemente emocionados durante una reunión privada en Miami, según personas cercanas al entorno del cantante. Y aunque durante años ambos evitaron siquiera pronunciar el nombre del otro frente a las cámaras, esta vez todo fue diferente. Ya no había distancia, ni tensión, ni frialdad, solo miradas cómplices, sonrisas discretas y una sensación que muchos describieron como un amor que jamás desapareció. La escena que desató el escándalo ocurrió durante un exclusivo evento benéfico celebrado en Puerto Rico. Nadie esperaba verlos juntos. De hecho, muchos pensaban que era imposible que coincidieran en el mismo lugar. Pero entonces ocurrió. Primero llegó Jackie. Vestida con un elegante traje blanco, la reconocida presentadora apareció acompañada únicamente por una amiga cercana. Caminaba tranquila, sonriente, saludando a todos con la elegancia que siempre la ha caracterizado. Los fotógrafos comenzaron a capturar imágenes sin sospechar lo que estaba por suceder minutos más tarde, porque entonces apareció él. Don Omar ingresó al recinto vestido completamente de negro, serio, reservado. Pero cuando vio a Jackie al otro lado del salón, algo cambió en su rostro. Quienes estuvieron presentes aseguran que el cantante quedó inmóvil durante varios segundos, como si el tiempo hubiera retrocedido 15 años. ¿Y Jackie también lo vio? La tensión fue inmediata. Algunas personas pensaron que ambos simplemente se saludarían por cortesía. Otros imaginaban una escena incómoda. Sin embargo, nadie estaba preparado para lo que ocurrió después. Don Omar caminó lentamente hacia ella. Jackie permaneció quieta. Los asistentes dejaron de hablar. Y entonces, frente a todos, él la abrazó. No fue un abrazo frío, tampoco uno breve. Fue largo, intenso, emotivo. Como si dos personas que llevaban demasiados años separadas, finalmente hubieran encontrado el valor para reencontrarse. Parecía que el mundo desapareció alrededor de ellos, comentó una fuente presente en el evento. Jackie cerró los ojos mientras Don Omar la sostenía con fuerza. Algunos aseguran incluso haber visto lágrimas en el rostro de la presentadora. Otros dicen que fue el cantante quien no pudo contener la emoción. Lo cierto es que, desde ese instante, el rumor comenzó a extenderse como fuego. ¿Habían vuelto? ¿Era solo amistad? ¿O acaso el amor de sus vidas había regresado? Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. Videos del abrazo comenzaron a circular en X, Instagram y TikTok. Los comentarios no se hicieron esperar. No puede ser. Ellos todavía se aman. Este es el reencuentro del año. Siempre supe que terminarían juntos otra vez. Miles de fanáticos comenzaron a recordar la historia que ambos compartieron años atrás. Una relación marcada por el amor, pero también por las dificultades. Durante mucho tiempo, Jackie evitó hablar públicamente de su matrimonio con Don Omar. Las heridas eran demasiado profundas, y aunque el cantante también mantuvo silencio durante años, quienes lo conocen aseguran que jamás logró olvidar completamente a la mujer que alguna vez llamó el gran amor de su vida. La reconciliación, según personas cercanas a la pareja, no ocurrió de la noche a la mañana. Todo habría comenzado meses atrás. Después de años sin mantener contacto constante, ambos habrían empezado a intercambiar mensajes discretos. Primero fueron conversaciones breves, luego llamadas telefónicas. Más tarde, encuentros privados lejos de las cámaras. Hablaron de todo lo que nunca pudieron sanar, afirmó una fuente cercana. Por primera vez en muchos años, Jackie y Don Omar se habrían sentado frente a frente para hablar sin orgullo, sin resentimientos y sin las presiones del pasado. Dicen que hubo lágrimas, muchas lágrimas. Jackie habría confesado que durante años intentó convencerse de que había superado completamente aquella historia. Pero también admitió que, en el fondo de su corazón, jamás logró olvidar la intensidad de lo que vivió con el cantante. Don Omar, por su parte, sorprendió a todos al reconocer errores que nunca antes había aceptado públicamente. Perdí a alguien irreemplazable, habría dicho. Esa frase, según allegados, marcó un antes y un después en la relación entre ambos. Porque después de tantos años, ya no eran las mismas personas. La vida los había cambiado. Las heridas los habían transformado. Y quizás precisamente por eso lograron reencontrarse desde un lugar diferente.
Las imágenes de ellos conversando durante el evento benéfico terminaron de confirmar las sospechas. Se les vio riendo juntos, compartiendo momentos privados, mirándose de una manera imposible de fingir. En un momento particularmente comentado, Don Omar tomó suavemente la mano de Jackie, mientras ella hablaba con varios invitados. El gesto fue breve, pero suficiente para desatar una ola de reacciones en Internet. «Esa no es la mirada de dos exes», escribió un usuario. «Ahí todavía hay amor». Los medios comenzaron inmediatamente a buscar declaraciones oficiales. Durante horas, ninguno de los dos quiso hablar frente a las cámaras. Pero todo cambió cuando, al finalizar la noche, Jackie decidió detenerse frente a los periodistas. Su expresión era tranquila, serena, como alguien que finalmente había dejado de esconderse. «Hay personas que dejan huellas eternas en tu vida», dijo lentamente. La prensa quedó en silencio. Entonces añadió: «A veces el tiempo separa a dos personas, pero también puede enseñarles cómo volver a encontrarse». Las palabras fueron suficientes para que el escándalo estallara definitivamente. Sin embargo, la confirmación total llegó minutos más tarde. Don Omar apareció junto a ella, y por primera vez en 15 años, ambos posaron juntos frente a las cámaras. No intentaron ocultarse, no evitaron las preguntas, no se alejaron, simplemente permanecieron uno al lado del otro. «Estamos viviendo un momento muy especial», declaró el cantante. Luego miró a Jackie. Ella sonrió. Y entonces llegó la frase que hizo historia. «Sí, nos hemos reencontrado». Los flashes iluminaron el lugar. Los periodistas comenzaron a gritar preguntas desesperadamente. Pero ninguno de los dos parecía preocupado por el caos mediático. Por el contrario, se veían tranquilos, unidos, como si finalmente hubieran decidido dejar atrás el miedo. Para millones de personas, aquella escena resultó completamente inesperada. Durante años, Jackie Garrido había construido una vida independiente, enfocada en su carrera y en su familia. Se convirtió en una de las figuras más respetadas de la televisión hispana. Fuerte, elegante, respetada. Don Omar, mientras tanto, continuó consolidándose como una leyenda de la música urbana. Pero detrás del éxito, siempre existió un misterio alrededor de su vida sentimental. Nunca volvió a vivir públicamente una historia tan intensa como la que compartió con Jackie. Y quizás por eso esta reconciliación provocó tanta conmoción. Porque no se trataba simplemente de dos celebridades volviendo a estar juntas. Era la sensación de que dos personas que parecían irreconciliables habían encontrado la manera de perdonarse. Fuentes cercanas aseguran que el reencuentro definitivo ocurrió semanas antes del evento. Ambos habrían viajado discretamente a una propiedad privada en las afueras de Miami para conversar durante horas lejos de las cámaras. Hablaron hasta el amanecer, reveló una persona cercana. Fue a Munitao, allí donde supuestamente decidieron intentar reconstruir lo que una vez perdieron. Sin embargo, la decisión no fue sencilla. Jackie tenía miedo, mucho miedo. Según allegados, la presentadora dudó durante semanas antes de aceptar volver a abrir su corazón. El pasado todavía dolía. Las heridas seguían presentes, y la posibilidad de sufrir nuevamente la aterraba. Pero Don Omar insistió, no con presión, sino con paciencia. Por primera vez, dicen quienes conocen la situación, el cantante mostró una versión mucho más madura, tranquila y emocionalmente abierta. «Quiero hacer las cosas bien esta vez», habría confesado. Jackie escuchó, observó, y poco a poco, comenzó a bajar las defensas que había construido durante tantos años. La noticia de la reconciliación también provocó reacciones divididas entre los fanáticos. Mientras algunos celebraron emocionados el regreso de la pareja, otros expresaron preocupación por el pasado complicado que ambos compartieron. «Espero que Jackie sea feliz. El amor merece segundas oportunidades. No sé si esto terminará bien». Las opiniones inundaron Internet, pero mientras el debate crecía, Jackie y Don Omar parecían decididos a ignorar el ruido externo. Durante los días posteriores al anuncio, comenzaron a surgir nuevas imágenes de ambos juntos en distintos lugares de Miami y Puerto Rico. En algunas fotografías se les veía caminando tranquilamente, en otras compartiendo cenas privadas. Incluso hubo quienes afirmaron haberlos visto tomados de la mano durante una escapada de fin de semana. Y aunque ninguno confirmó detalles específicos sobre la naturaleza actual de su relación, las señales eran cada vez más evidentes. Algo había cambiado, algo muy profundo. Quienes conocen a Jackie aseguran que hacía años no se la veía sonreír de esa manera. «Se ve en paz», comentó una amiga cercana. Don Omar también parecía distinto, más relajado, más humano, más vulnerable. En una entrevista reciente, cuando un periodista le preguntó si creía en las segundas oportunidades, el cantante respondió algo que dejó a todos pensando. «El amor verdadero nunca desaparece completamente». Aquella frase se volvió viral, porque millones entendieron inmediatamente a quién se refería. La historia apenas comenzaba, y el mundo entero quería saber qué ocurriría después con una de las parejas más polémicas
intensas y comentadas del espectáculo latino. Después de 15 años separados, ¿podría realmente el amor vencer al pasado? ¿O estaban a punto de repetir una historia destinada a romperse nuevamente? El tiempo tendría la respuesta. Pero aquella noche en Puerto Rico quedó grabada para siempre. La noche fue en que Jackie Guerrido y Don Omar sorprendieron al mundo entero al confirmar que, contra todo pronóstico, habían vuelto a encontrarse. Nunca dejé de amarla. Las confesiones más íntimas de Don Omar y el doloroso pasado que casi destruyó para siempre su historia con Jackie Guerrido. Historia con... La noticia de la reconciliación entre Jackie Guerrido y Don Omar seguía causando conmoción en todo el mundo latino. Durante días, los programas de entretenimiento, las revistas digitales y las redes sociales no hablaron de otra cosa. Pero mientras el público intentaba entender cómo una pareja separada durante 15 años había logrado reencontrarse, algo mucho más impactante estaba ocurriendo en privado. Porque detrás de las sonrisas, de las fotografías románticas y de las declaraciones cuidadosamente controladas, ambos estaban enfrentando los fantasmas de un pasado que nunca desapareció realmente. Y esta vez, Don Omar decidió hablar como jamás lo había hecho. Todo ocurrió durante una entrevista exclusiva grabada en Miami para un reconocido programa de televisión hispana. La producción había intentado conseguir declaraciones del cantante durante semanas, pero él se había negado repetidamente. Sin embargo, algo cambió después del anuncio oficial de la reconciliación. Ya no quiero esconderme, habría dicho antes de aceptar finalmente sentarse frente a las cámaras. El estudio estaba completamente en silencio cuando comenzó la entrevista. Don Omar apareció vestido de manera sencilla, lejos de la imagen extravagante que durante años lo convirtió en una figura dominante del reggaetón. Esta vez lucía diferente, más tranquilo, más cansado emocionalmente, más humano. Y apenas comenzó la conversación, el cantante sorprendió a todos. No existe un solo día en el que Jackie haya desaparecido completamente de mi mente. La conductora quedó paralizada. Nadie esperaba una confesión tan directa. Durante años, Don Omar había evitado hablar públicamente sobre la relación. Cada vez que alguien mencionaba a Jackie Guerrido, él respondía con evasivas o cambiaba rápidamente de tema. Por eso aquella frase provocó un enorme impacto. Pero apenas era el comienzo. El cantante respiró profundamente antes de continuar. Cometí errores que todavía me duelen. Errores que durante mucho tiempo no quise aceptar. Por primera vez en años, Don Omar parecía dispuesto a enfrentarse públicamente a su propio pasado. Mientras hablaba, su mirada se perdía constantemente, como si estuviera reviviendo recuerdos demasiado intensos. Cuando uno es joven, famoso y cree que tiene el mundo en sus manos, muchas veces no entiende el daño que puede causar. La entrevista comenzó inmediatamente a viralizarse en redes sociales, incluso antes de terminar su transmisión. Miles de personas comentaban cada palabra, porque detrás de la imagen de estrella mundial, Don Omar estaba mostrando una vulnerabilidad que nadie esperaba. Y entonces llegó la confesión que dejó al público completamente en shock. Nunca dejé de amarla. El silencio en el estudio fue absoluto. Incluso la conductora parecía emocionada. Don Omar sonrió con tristeza antes de agregar: intenté seguir adelante muchas veces, pero hay amores que simplemente no se pueden reemplazar. Mientras tanto, en otra parte de Miami, Jackie Guerrido observaba la entrevista desde la privacidad de su hogar. Personas cercanas aseguran que la presentadora no pudo contener las lágrimas, porque durante 15 años esperó escuchar algo así. Quienes conocen de cerca la historia de ambos, aseguran que la separación fue mucho más dolorosa de lo que el público imaginó. Aunque frente a las cámaras intentaron mantener la compostura, en privado la ruptura dejó heridas profundas en los dos. Jackie quedó devastada emocionalmente, Don Omar también. Pero ninguno supo cómo salvar lo que estaban perdiendo. El éxito, la presión mediática, los rumores constantes y las dificultades personales terminaron convirtiendo la relación en una batalla emocional agotadora. Se amaban intensamente, pero también se destruían, comentó una antigua amiga cercana a la pareja. Y quizás esa fue precisamente la tragedia de su historia, porque no faltaba amor, faltaba paz. Durante años, Jackie intentó reconstruirse emocionalmente lejos del cantante. Se enfocó en su carrera, en sus hijos y en su crecimiento personal. Poco a poco, logró convertirse en símbolo de fortaleza para miles de mujeres latinas. Pero en el fondo, según allegados, existía una parte de ella que nunca terminó de cerrar completamente aquella etapa. La entrevista de Don Omar terminó confirmándolo todo. Jackie fue la mujer más importante de mi vida. Aquella frase provocó un verdadero terremoto mediático. Los titulares explotaron inmediatamente. Don Omar rompe el silencio. Confesión inesperada tras 15 años. Nunca dejé de amarla.
las palabras que conmueven al mundo. Sin embargo, lo más impactante ocurrió al final de la entrevista. La conductora decidió hacerle una última pregunta. Si pudieras volver al pasado, ¿qué le dirías a Jackie? El cantante permaneció en silencio durante varios segundos. Parecía luchar contra las emociones. Finalmente respondió: perdón, solo esa palabra. Pero la manera en que la pronunció hizo que millones de personas sintieran un nudo en la garganta. Porque no sonó como una respuesta preparada. Sonó real, dolorosa, sincera. Y según fuentes cercanas, Jackie también lo sintió así. Esa misma noche, comenzaron a circular rumores sobre una cena privada entre ambos en un exclusivo restaurante frente al mar en Miami Beach. Los paparazzi lograron capturar imágenes borrosas de la pareja entrando discretamente al lugar. Pero lo que más llamó la atención fue la expresión de Jackie. Se veía emocionada, distinta, como alguien que finalmente estaba permitiéndose sentir nuevamente. Testigos aseguran que ambos permanecieron conversando durante más de 4 horas. Rieron, lloraron, recordaron momentos del pasado. Y también hablaron del futuro. Parecían 2 personas intentando reconstruir algo muy frágil, comentó un empleado del restaurante. Según fuentes cercanas, aquella conversación fue decisiva para ambos, porque por primera vez en 15 años dejaron de hablar como exes, y comenzaron a hablar como 2 personas que todavía se amaban. Sin embargo, el miedo seguía presente. Jackie tenía dudas, muchas dudas. Aunque el cariño nunca desapareció completamente, también existían recuerdos difíciles imposibles de ignorar. Durante años aprendió a protegerse emocionalmente, aprendió a no depender de nadie, aprendió a vivir sola, y ahora, de repente, el hombre que había marcado su vida regresaba pidiéndole otra oportunidad. No era sencillo. Ella tiene terror de volver a sufrir, afirmó una amiga cercana a la presentadora. Pero Don Omar parecía decidido a demostrar que había cambiado. Durante semanas comenzó a tener pequeños gestos que sorprendieron incluso al entorno más cercano de Jackie. Flores enviadas discretamente, cartas escritas a mano, mensajes largos durante la madrugada, conversaciones sinceras sobre sus errores del pasado. Quiero reparar todo el dolor que causé, habría confesado. Jackie escuchaba atentamente. Aunque todavía desconfiaba, algo dentro de ella comenzaba lentamente a creer nuevamente. Mientras tanto, los fanáticos seguían completamente obsesionados con la reconciliación. Viejos videos de la pareja comenzaron a resurgir en Internet. Fotografías olvidadas de su matrimonio se volvieron virales. Entrevistas antiguas donde ambos hablaban enamorados empezaron a circular masivamente. Muchos aseguraban que la conexión entre ellos siempre fue evidente. Se nota que jamás dejaron de amarse. Solo necesitaban tiempo. El destino los volvió a unir. Pero no todos compartían el mismo entusiasmo. Algunas personas criticaron duramente el regreso de la pareja, recordando los momentos difíciles del pasado. Hay heridas que nunca deberían reabrirse. Jackie merece paz. El amor no siempre es suficiente. Los debates inundaban redes sociales diariamente. Sin embargo, ni Jackie ni Don Omar parecían interesados en responder a las críticas, porque mientras el mundo opinaba sobre ellos, ambos estaban viviendo algo mucho más profundo en privado. El proceso de reencontrarse después de 15 años no era sencillo. Había culpa, había miedo. Había recuerdos dolorosos, pero también existía algo imposible de ignorar. Todavía se miraban igual, y eso aterraba a los dos. Una noche particularmente importante ocurrió en Puerto Rico, cuando Don Omar invitó a Jackie a visitar un lugar muy especial para ambos, la casa donde años atrás imaginaron construir una vida juntos. Según fuentes cercanas, Jackie dudó antes de aceptar, pero finalmente fue. Cuando llegó al lugar, quedó completamente paralizada. Muchas cosas habían cambiado, otras permanecían exactamente iguales. Don Omar la esperaba solo, sin prensa, sin cámaras, sin testigos. Durante varias horas caminaron juntos recordando el pasado. Hablaron de sus sueños perdidos, de las peleas, de las heridas, de los silencios interminables. Y entonces ocurrió algo que ninguno esperaba. Jackie comenzó a llorar. No eran lágrimas de rabia, eran lágrimas acumuladas durante 15 años. Don Omar no dijo nada, simplemente la abrazó, y esta vez ella no se apartó. Te extrañé más de lo que imaginé, habría confesado Jackie entre lágrimas. Aquella frase cambió completamente la relación entre ambos, porque por primera vez ella dejó de ocultar lo que todavía sentía. Desde ese momento, según allegados, la reconciliación dejó de ser solo una posibilidad. Comenzó a convertirse en una realidad. Las semanas siguientes estuvieron llenas de encuentros discretos, conversaciones profundas y decisiones difíciles. Ambos entendían perfectamente que volver a intentarlo significaba arriesgarse nuevamente, pero también sabían algo más. Jamás habían logrado olvidarse realmente, y quizás esa era la señal más poderosa de todas. En medio de todo el caos mediático, Jackie finalmente decidió romper también su silencio. Lo hizo durante una breve aparición en televisión que rápidamente se volvió viral. La presentadora apareció tranquila,
elegante y emocionalmente mucho más abierta que en años anteriores. Cuando le preguntaron directamente sobre Don Omar, sonrió, una sonrisa sincera. Luego respondió algo que dejó al público completamente impactado. A veces el amor necesita distancia para entender cuánto vale. Las redes explotaron nuevamente, porque aquella frase confirmó algo que millones ya sospechaban. El amor entre Jackie Garrido y Don Omar nunca desapareció realmente, solo permaneció dormido durante 15 años, esperando el momento correcto para regresar. La boda que nadie imaginaba. Jackie Garrido y Don Omar reaparecen más enamorados que nunca y hablan de su futuro juntos. Después de semanas de rumores, confesiones emocionales y apariciones públicas que paralizaron las redes sociales, finalmente ocurrió algo que nadie esperaba volver a escuchar en labios de Don Omar y Jackie Garrido. La palabra para siempre. Durante años, millones de personas creyeron que su historia había terminado de la peor manera posible. El dolor, las heridas emocionales y el silencio parecían haber destruido cualquier posibilidad de reconciliación definitiva. Pero el destino tenía otros planes, porque esta vez no se trataba simplemente de un reencuentro pasajero, no era nostalgia, no era una reconciliación temporal, era algo mucho más profundo. Y todo quedó claro la noche en que ambos reaparecieron juntos en una exclusiva gala benéfica celebrada en Miami. Aquella noche, el ambiente estaba lleno de celebridades, empresarios y periodistas, pero desde el momento en que Jackie y Don Omar cruzaron las puertas del recinto tomados de la mano, todo el evento dejó de importar. Las cámaras comenzaron a disparar sin descanso. Los asistentes quedaron completamente paralizados, y las redes sociales explotaron incluso antes de que la pareja se sentara en su mesa. Jackie lucía radiante. Vestía un elegante vestido dorado que resaltaba una serenidad que hacía años no mostraba públicamente. Don Omar, por su parte, caminaba junto a ella sin intentar esconder absolutamente nada. Pero lo que más impactó no fue su presencia, fue la manera en que se miraban, porque ya no existía tensión, ya no existía miedo, solo complicidad. Durante toda la noche permanecieron juntos. Se reían constantemente, conversaban al oído, compartían miradas que parecían resumir 15 años de distancia, dolor y amor acumulado. Parecían recién enamorados, comentó una reconocida periodista presente en el evento. Sin embargo, lo más impactante ocurrió cerca del final de la gala. Mientras los fotógrafos seguían capturando imágenes de la pareja, un reportero decidió hacer la pregunta que todos llevaban semanas esperando. ¿Piensan casarse otra vez? El salón entero quedó en silencio. Jackie sonrió nerviosamente. Don Omar la miró fijamente. Y entonces ocurrió algo completamente inesperado. El cantante tomó suavemente la mano de Jackie y respondió: «Esta vez queremos hacer las cosas bien, porque entendimos que el amor de verdad no aparece dos veces». La reacción fue inmediata. Los gritos, los flashes, la locura mediática. Pero la bomba definitiva llegó segundos más tarde, cuando Jackie decidió hablar. Después de todo lo que vivimos, hoy puedo decir que estamos construyendo nuevamente algo muy serio. Las palabras «algo muy serio» se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos. Las redes sociales colapsaron. «¡Van a casarse!». Esto es histórico. El amor sí existe. 15 años después, volvieron. Los fanáticos comenzaron inmediatamente a especular sobre una posible boda secreta. Algunos medios aseguraban incluso que la pareja ya estaba buscando propiedades juntos en Miami y Puerto Rico. Y aunque ninguno confirmó oficialmente un compromiso, las señales eran cada vez más evidentes. Fuentes cercanas aseguraron que Don Omar llevaba semanas hablando discretamente con diseñadores de joyas. Otros afirmaban que Jackie había comenzado a reorganizar completamente su agenda profesional para pasar más tiempo junto al cantante. Pero detrás de toda la felicidad pública, ambos seguían enfrentando enormes desafíos emocionales, porque reconstruir un amor después de 15 años no era sencillo. Había inseguridades, había recuerdos dolorosos, había miedo de repetir errores, y sobre todo, existía una pregunta constante que atormentaba a Jackie. ¿Realmente las personas pueden cambiar? Quienes conocen a la presentadora aseguran que, aunque estaba profundamente enamorada nuevamente, todavía luchaba internamente contra el temor de volver a sufrir. Ella quiere creer, pero tiene miedo, confesó una amiga cercana. Don Omar lo sabía perfectamente, y quizás por eso comenzó a demostrarle diariamente algo que jamás había sabido expresar correctamente en el pasado: estabilidad. Durante meses, el cantante transformó completamente su manera de relacionarse con Jackie. Ya no era impulsivo ni distante emocionalmente. Ahora escuchaba, conversaba, compartía sus emociones. «Quiero darte la tranquilidad que nunca pude darte antes», habría confesado una noche frente al mar en Puerto Rico. Jackie permaneció en silencio, pero quienes estuvieron cerca de la pareja aseguran que aquella conversación marcó un momento decisivo.
porque por primera vez ella comenzó verdaderamente a imaginar un futuro junto a él otra vez. Mientras tanto, la presión mediática seguía creciendo de manera descontrolada. Cada salida juntos generaba titulares internacionales. Cada fotografía se volvía viral. Cada gesto era analizado obsesivamente por millones de personas. Pero lejos de esconderse, Jackie y Don Omar comenzaron poco a poco a mostrarse más unidos que nunca. Una de las escenas más comentadas ocurrió durante un viaje privado a Italia. Aunque intentaron mantener la escapada en secreto, varios turistas lograron fotografiarlos caminando por las calles de Roma, completamente alejados del glamour habitual de las celebridades. Sin guardaespaldas, sin asistentes, sin poses, solo ellos dos. Las imágenes mostraban a Jackie riendo mientras Don Omar la abrazaba por detrás frente a una pequeña cafetería italiana. En otra fotografía aparecían tomados de la mano observando el atardecer. Aquellas imágenes terminaron de convencer al público de que esta vez la relación parecía diferente, más madura, más real, más humana. Ya no están intentando impresionar a nadie, comentó un famoso conductor de televisión. Simplemente parecen felices. Y quizás esa era precisamente la diferencia más importante, porque durante su primera etapa juntos, ambos vivieron atrapados en la presión de la fama, los compromisos profesionales y el caos constante del espectáculo. Ahora todo parecía distinto. Ambos habían cambiado. La vida los había golpeado. El tiempo los había transformado. Y tal vez precisamente por eso finalmente aprendieron cómo amarse correctamente. Semanas después del viaje a Italia, ocurrió otro momento decisivo. Jackie Garrido decidió conceder la entrevista más íntima de toda su carrera. La conversación fue grabada en una elegante residencia frente al mar. Desde el inicio, la presentadora dejó claro que estaba lista para hablar como nunca antes. «No soy la misma mujer de hace 15 años», confesó. Su voz sonaba tranquila, segura, pero profundamente emocional. Durante la entrevista habló del dolor que vivió tras la separación, de las noches en las que lloró en silencio y de lo difícil que fue reconstruirse emocionalmente después de perder al hombre que alguna vez imaginó como el amor definitivo de su vida. «Pensé que jamás volveríamos a hablar», admitió. La periodista le preguntó entonces qué había cambiado. Jackie sonrió lentamente antes de responder. «El tiempo nos enseñó cuánto nos destruimos, pero también cuánto nos seguimos necesitando». Aquella frase provocó lágrimas en millones de fanáticos, porque por primera vez Jackie hablaba del regreso de Don Omar sin miedo, sin resentimiento y sin intentar ocultar lo que realmente sentía. Pero entonces llegó la confesión que paralizó completamente Internet. La periodista le preguntó directamente, «¿Todavía lo amas?». Jackie permaneció varios segundos en silencio. Sus ojos comenzaron a llenarse a llenarse de lágrimas. Y finalmente respondió, «Nunca dejé de hacerlo». La entrevista se convirtió instantáneamente en uno de los momentos televisivos más comentados del año. Las redes sociales explotaron nuevamente. Esto parece una película. El amor verdadero siempre encuentra el camino. 15 años después, y todavía se aman así. Mientras tanto, Don Omar observaba la entrevista desde Puerto Rico. Según personas cercanas, el cantante terminó profundamente emocionado. Esa misma noche, tomó un vuelo privado hacia Miami, y lo que ocurrió después terminó alimentando aún más los rumores de boda. Fuentes cercanas aseguran que Don Omar organizó una cena completamente privada en una mansión frente al océano. El lugar estaba decorado con cientos de velas blancas, flores favoritas de Jackie y fotografías discretas de momentos importantes de su historia juntos. Cuando Jackie llegó, quedó completamente impactada. Don Omar la esperaba solo, nervioso, emocionado. Y entonces, después de una larga conversación privada, ocurrió algo que cambiaría nuevamente su historia. El cantante sacó una pequeña caja negra. Jackie comenzó inmediatamente a llorar. Aunque ninguno confirmó oficialmente lo sucedido aquella noche, personas cercanas aseguran que Don Omar le pidió comenzar una nueva vida juntos. «No quiero perderte otra vez», habría dicho. Jackie no respondió inmediatamente, solo lloró, lo abrazó, y permaneció varios minutos en silencio. Pero según quienes conocen a la pareja, aquella noche marcó el verdadero inicio de su nueva historia. Días después, ambos reaparecieron públicamente usando anillos muy similares. Y aunque evitaron responder preguntas sobre un posible compromiso, las sonrisas en sus rostros parecían decirlo todo. Los fanáticos comenzaron inmediatamente a especular sobre una boda secreta en Puerto Rico, o incluso en Italia, lugar que ambos consideran especial, después de su reciente viaje romántico. Sin embargo, más allá de los rumores, algo parecía completamente claro. Jackie Garrido y Don Omar ya no estaban huyendo de su historia, la estaban abrazando. Después de 15 años de distancia, después de lágrimas, errores y silencios interminables, finalmente habían decidido darse la oportunidad que la vida les negó durante tanto tiempo. Y aunque el futuro sigue siendo incierto,
Quienes los rodean aseguran que jamás los habían visto tan unidos, porque quizás el verdadero amor no siempre llega en el momento correcto. A veces necesita romperse, perderse, desaparecer durante años, y luego regresar cuando dos personas finalmente están preparadas para cuidarlo. Esa es precisamente la historia que hoy viven Jackie Garrido y Don Omar. La historia de dos almas que, después de 15 años separadas, descubrieron que todavía seguían perteneciendo una a la otra.